Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Naticum. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una jurista brillante y comprometida con la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho, la doctora Ana Paulina Ortega Rosado, doctora en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Guanajuato, con la distinción Summa Cum Laude, maestra en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana, y licenciada en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, donde obtuvo el mérito académico al mejor promedio. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos clave en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal. Actualmente es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes del Poder Judicial de Yucatán, y docente en la Universidad Marista, donde forma a nuevas generaciones en materias como amparo directo, derecho constitucional y clínica de amparo. Su visión crítica, su experiencia jurisdiccional y su capacidad docente hacen de esta charla una oportunidad invaluable para reflexionar sobre los desafíos del Poder Judicial, la defensa de los derechos fundamentales y el papel de las mujeres juristas en los más altos cargos del país. Quédate con nosotros para conocer más sobre su historia, sus propuestas como candidata a magistrada federal y su perspectiva sobre el derecho como herramienta de transformación social. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Naticum. Como ustedes saben, estamos en una serie de entrevistas a las candidatas y candidatos a los distintos cargos que están contendiendo en este momento para el Poder Judicial. El día de hoy, la realidad es que nos vamos a vestir de lujo aquí en el podcast porque se encuentra con nosotros la doctora Ana Paulina Ortega Rosado. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto recibirte, Paulina. Fíjate que charlábamos ahorita al inicio del episodio y cuando leí tu currículum me di cuenta que teníamos muchos espacios donde has trabajado y donde yo he transitado también en común, y eso fue lo primero que me llamó la atención y dije, creo que va a ser una charla muy agradable, muy amena contigo. Evidentemente estás acá no solo porque queremos escuchar tus opiniones como jurista, como una destacada constitucionalista y experta en amparo, sino porque además también eres candidata en este momento a una magistratura federal aquí en el 14º Circuito, ¿no? Entonces, la idea pues es que la audiencia conozca un poco más acerca de Paulina y su visión como jurista y como constitucionalista. Bienvenida. Muchas gracias y estoy encantada de poder platicar de estos temas en común que compartimos el interés y el gusto. Así es, así es. Pues como escucharon en la introducción, trabajaste en la Corte, ¿no? ¿Estuviste en algún tiempo en qué edificio? Estaba yo con el ministro Juan Silva Mesa durante su presidencia, entonces fue una experiencia, la verdad, inigualable. Creo que todos los abogados soñamos algún día en llegar y estar en esos espacios, entonces yo decía, solamente caminar por el edificio, ver los murales diariamente, para mí ya estaba en mi lodo, ¿no? Estaba fascinada ya el tiempo que estuve en la Corte. No, es que yo siempre he dicho que es así como el templo sagrado de los constitucionalistas. Vas a decir que soy muy romántico en el tema, pero yo voy a la Corte hoy día y se me sigue poniendo la piel chinita, a pesar de todo lo que pasa en el contexto, a pesar de todo lo que ha sucedido en fechas recientes, sigue siendo el Tribunal Constitucional, Claro, ¿no? y como yucateca llegar y ver allá en la parte central a don Manuel Crescencio Rejón, ¿no? Pues todavía llena más de orgullo de estar allá en esos rincones. Sí, por supuesto, súper interesante. Solo como dato curioso, yo tengo varios amigos que trabajan allá todavía en la Corte y bueno, yo esto que te estoy platicando, yo comencé a ir a la Corte, no sé, en 2006, 2007 en adelante, y todos se quejaban del organillero, ¿no? De la música del organillero, porque está todo el día toque y toque. Y como las ventanas de los secretarios daban a las laterales, a la calle de Correo Mayor y todo esto, pues se escuchaba ahí la música. Pero no sé si era tu caso, pero bueno. Claro que nos tocó escuchar que se venden tapas de refrigeradores, de todo nos tocaba escuchar en la Corte, y yo vivía muy cerca
vivía frente a la Alameda. Entonces, para mí era un goce solo la caminata diaria hasta llegar a la corte y ver, pues, que si la manifestación, ver a la gente allá transitando en su día común en la Ciudad de México, lo disfruté muchísimo. Una experiencia inigualable. Quien tenga la oportunidad, una invitación de trabajar en la corte, se lo recomiendo. Sí, la tienen que aprovechar. Sí, por supuesto, por supuesto. Y nos da mucho gusto, bueno, saber que precisamente en esa línea de interés, ¿no? De formar parte del Poder Judicial en una nueva vertiente en tu carrera profesional, pues has decidido participar en este proceso electoral tan importante, ¿no? Y aquí hay varios puntos que nos gustaría platicar contigo. El primero de ellos tiene que ver con tu formación. Veo que tienes un doctorado en Derechos Humanos y evidentemente una formación como constitucionalista. ¿Qué te llevó a esa materia? ¿Cómo llegaste al tema de derechos humanos? Mira, yo me enamoré del tema de derechos humanos desde el primer semestre. Yo era la alumna intensa que se metía a todos los concursos, convocatoria para el ensayo, convocatoria para el juicio oral, para todo estaba yo allá inscribiéndome. Y en el primer semestre de la carrera se organizó en la Universidad Marista, una competencia interna para elegir a los estudiantes que representarían a la universidad en diversas competencias en materia de derechos humanos. Y esa fue mi primera aproximación desde el primer semestre. Y ya entrando pues al estudio para poder hacer un buen papel en estas competencias, me fui dando cuenta de la importancia de los derechos humanos, no únicamente desde el campo del derecho, sino de verdad relación a toda la historia de nuestra humanidad, ¿no? Viendo desde las sentencias de la Corte Interamericana, conocer el sistema universal, me di cuenta que realmente la razón de ser del Estado, la razón de ser del derecho, es justamente garantizar los derechos fundamentales. Entonces, teniendo una visión de derechos en ese sentido, pues me decidí pues continuar en mi preparación hacia ese rumbo. Y en este sentido, en esta formación tan sólida, porque un doctorado, pues definitivamente implica un estudio muy profundo acerca de las diversas temáticas que hayas abordado durante tu investigación. Pero en ese sentido, ¿cuál fue el reto más significativo que abordaste durante el doctorado? Mira, yo creo que yo los podría catalogar en dos retos, tanto el filosófico profesional que implicó el volver a estudiar autores que pues a veces en la universidad los ves un poco de pasada, pero ya en un doctorado en el cual ya entras con un proyecto de investigación y ahora sí métete a fondo a leer a Rawls, a Waldron y a veces una hoja te toma 3 días captar qué fue lo que quisieron decir y también repensar esas mismas posturas que uno había adoptado en ese y primera aproximación sobre un tema y decir, guay, en mi caso, bueno, esto es algo muy jurídico, ¿no? Muy filosófico, pero yo me creía 100% justnaturalista, principialista y Dworkin era mi máximo y a la hora de releer otras posturas, chispas como que nos cuesta un poco también aceptar que a lo mejor y no le había tomado tanta atención a determinado autor o a determinada teoría de derecho. Esa por la parte puramente jurídica, pero pues la parte personal pues también, ¿no? Es el tratar de compaginar la vida profesional con la vida académica, con estudiar un doctorado al mismo tiempo y pues en mi caso yo justamente cuando estaba estudiando el doctorado pues quise ampliar mi familia y me metí a todo el proceso de reproducción asistida. Bueno, las mujeres y las familias que habrán pasado por ese tipo de procesos saben el tiempo, la dedicación, desgaste que eso implica y pues fue un poco una época complicada en mi vida personal el tener todos estos frentes abiertos. Yo de hecho doy a luz 10 días después de mi examen de grado. Literal estaba yo teniendo contracciones de esas iniciales en mi examen de grado allá, me decían 1000 preguntas y yo decía ya. Bueno, pues, pero bueno, eso es un poquito la historia personal de cómo concluí el doctorado, pero definitivamente es un reto importante que hay que tomarse con seriedad al momento de decidir emprender, estudiar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y enhorabuena por las dos razones, ¿no? Por la parte personal, porque pues evidentemente siempre es importante el desarrollo de la persona y particularmente ser papá, ser mamá es un tema súper importantísimo. Yo también ahí coincido contigo, creo que hay que alcanzar esos retos en la vida, esos fines en la vida y cumplirlos, ¿no? Y si eso viene asociado a que además paralelamente lograste terminar un objetivo tan importante que es obtener un grado de doctor, de doctora en este caso,
Pues maravilloso, ¿no? Felicidades y enhorabuena. Nada más coméntame sobre qué fue tu tesis doctoral. Mi tesis es un tema muy relevante ahora con el tema de la elección judicial. Fue sobre la democratización del constitucionalismo mexicano. Allá lo que yo me trataba de replantear es cómo esos distintos modelos de constitucionalismo que se han expresado en nuestra historia del derecho, tanto el positivismo superformalista como un principialista, con un juez con muchas más atribuciones y más facultades, cómo estos se desenvuelven frente a otro concepto que estudiamos mucho los abogados, que es la democracia. Entonces, replantear, a ver, nuestro modelo de constitucionalismo, cómo verlo a la luz de la democracia, cómo verlo a la luz de esta necesidad que tenemos de que nuestros jueces también pues, nos representen y también sean cercanos a las quejas que pueda tener la sociedad, que el juez funcione también en ese sentido. Claro, extraordinario. Me gustaría un poquito más adelante regresar al tema porque está muy interesante el planteamiento que hiciste en tu investigación. Pero antes de pasar a esa cuestión, me gustaría saber cómo esta experiencia académica, este doctorado, ha venido a complementar tu actividad como funcionaria pública, porque has tenido cargos en el Poder Judicial, pero también has ocupado cargos en la administración pública. ¿Cómo lo has logrado complementar? ¿Ha sido útil para ti? Totalmente. Me parece que la preparación académica es la base que nos permite después desarrollarnos óptimamente en nuestra profesión, ¿no? O sea, esa base mínima que adquirimos con el estudio, ya sea en cualquiera de los espacios o niveles en los que estemos preparándonos, es fundamental para poder después prestar un servicio de calidad, ya sea desde el Poder Judicial o desde la administración pública. Además, pues yo he tenido la oportunidad de estudiar en distintos tipos de universidades, tanto públicas como privadas, algunos cursos en el extranjero, otros en México, y esta visión académica y este enfoque que le podemos dar a los derechos desde distintas ópticas, creo que ha sido muy útil a la hora de poder pues, ejercer cada uno de los cargos en los cuales he tenido la oportunidad de participar. Sí, por supuesto, por supuesto. Y esta visión que tienes académica y que has logrado complementar en la función pública, ¿cómo la interpretas a partir del momento en el que se reforma la Constitución? Y como tú dices, de alguna manera el constituyente permanente busca democratizar al Poder Judicial a partir de una elección directa. Y lo pregunto particularmente porque tú como experta sabes que en el ámbito del sistema interamericano, en el ámbito incluso del sistema universal, hay un posicionamiento muy claro sobre la independencia judicial. Entonces, esta democratización, si bien es cierto, la propia Corte Interamericana nos ha dicho hay una libertad de configuración hacia el interior, pues tendríamos que complementarlo con lo que pasa o con lo que se contempla o se establece en tratados internacionales. ¿Tú observas que se cumple a cabalidad esto? ¿Tendremos que hacer algo adicionalmente desde tu óptica como especialista en derechos humanos? Mira, a mí me parece que en lo que estamos todavía de algún modo en debate los abogados o los juristas es en el método. Una cuestión de, a ver, todos estamos de acuerdo que queremos a los mejores jueces, los más preparados, los más honestos, pero no hemos terminado por definir cuál es la mejor forma o fórmula para que esas personas sean justamente las que lleguen. O sea, desde un modelo que en las altas cortes exige que sea el Ejecutivo el que nombre candidatos y el Congreso el que de algún modo defina quién va a ser el que va a ocupar el cargo, hasta jueces de primera instancia y otros cargos en los cuales estamos más cercanos a la carrera judicial y una cuestión de competencias técnicas, conocimientos que se van adquiriendo, hasta este tercer modelo que es el de la elección judicial directa por parte de la ciudadanía. A mí me parece bueno, al menos así lo planteé en mi estudio, en la tesis doctoral, que la fórmula para poder abrir los derechos, abrir el constitucionalismo al ciudadano, debe de empezar en casa desde el propio juez, el propio magistrado, que no se asuma un superhéroe o el famoso juez Hércules de Dworkin, ni tampoco un juez inanimado como pensaba Montesquieu, que únicamente va a aplicar robóticamente una norma, sino asumir que no tenemos siempre las respuestas correctas y que en esa posición de poder dictar una sentencia, una resolución, lo tenemos que construir con la ciudadanía a través del diálogo una mejor respuesta al caso concreto.
A mí nunca, de hecho, mi tesis de maestría tiene que ver con la posibilidad de que los jueces se alejen de los criterios que sus superiores puedan ir dictando, la obligatoriedad de la jurisprudencia, porque creo que cada situación es distinta y un juez debe tener las herramientas de la posibilidad de descubrir dentro del trabajo jurisdiccional que hace todos los días respuestas adecuadas al caso que se le presenta. Entonces, yo terminé decantándome por una teoría un poco más al estilo de Gargarella, que reconoce que el Poder Judicial es un aliado en la lucha de los derechos, pero también que pone mucho foco en el tema del diálogo que deben entablar las Cortes con la ciudadanía, que creo que a fin de cuentas allá es donde está, podemos vincularlo con la reforma de septiembre de 2025. El Poder Judicial terminó sí un poco alejándose de ese diálogo y pues lo que terminó ocurriendo es el planteamiento de una propuesta distinta para poder elegir los jueces que demostrará si es buena o es mala, pues una cuestión de fórmula, al final de cuentas, una vez que tengamos a estos primeros jueces que sean electos. Claro, claro, qué interesante. Seguramente habrá que pasar por este proceso electoral de junio y eventualmente por visualizar a quienes lleguen en septiembre de 2025, pero sí me parece muy interesante el planteamiento que nos formulas. Y bueno, en tu experiencia profesional has estado en la corte, has estado en el consejo, has estado en juzgados de distrito, has estado en la consejería jurídica de acá del gobierno estatal. En fin, tienes una carrera muy completa y permíteme expresar esto de manera muy sincera. Me parece que tienes el perfil que varios de nosotros que vamos a quedarnos de este lado deseamos de nuestros jueces, ¿no? La realidad es que cuando vi un doctorado en Derechos Humanos, experiencia en el Tribunal Constitucional, experiencia viendo amparo, dije, creo que este es el perfil que estamos buscando si es que es necesario que llegue alguien de afuera. Pero bueno, esa es mi opinión a título personal. Todas estas experiencias en tu preparación, ¿cómo han influido de manera positiva para que tú digas, yo voy a ser magistrada de un tribunal colegiado de circuito? Yo creo que tengo mucho que aportar en Tribunal Colegiado de Circuito, justamente porque he estado en varios espacios. He estado en el Poder Judicial, me tocó costurar expedientes, he salido a notificar como actuaria en el calor de 40 grados de Mérida, Yucatán. He tenido que proyectar sentencias y conozco el trabajo arduo que hacen y las horas extras que pasa un trabajador judicial. Pero también he tenido la oportunidad de estar del otro lado, del lado del litigante, muchas veces representando a víctimas, y sé la realidad que ellos se topan cuando llegan al Poder Judicial. Y créeme que allá cambia por completo el enfoque y la visión que tenemos todos de la impartición de justicia. Y desde el lado del gobierno del Estado que me tocó estar, pues también del lado de la autoridad, que muchas veces la autoridad tiene que plantear sus argumentos, explicar por qué decidió hacer una obra pública, un proyecto de ley, ¿no? Entonces, esta visión que yo tengo de todas las partes que de algún modo participan en el juicio de amparo, desde el judicial, de la autoridad y del quejoso, creo que me permite tener pues toda la verdad, toda una base sólida para poder aportar una vez que me llegue yo a integrar en todo caso el tribunal colegiado con estas ideas que traigo tanto de fuera como de dentro, ¿no? Por supuesto, sí, creo que hay una visión muy clara y yo te reitero, creo que los perfiles como el tuyo son los que deben llegar al Poder Judicial. Vamos, si al final del día sabemos que quienes están en funciones tienen el derecho a participar y algunos de ellos se registraron y seguramente son personas con todas las credenciales para continuar en el cargo, la realidad es que también la reforma constitucional permite que perfiles como el tuyo, con tu experiencia, que ya lo platicamos, es una experiencia sumamente amplia y en distintos sectores. Y yo estoy convencido y coincido contigo, esa visión muchas ocasiones le hace falta al Poder Judicial, porque de repente llegas a escuchar opiniones de, no, es que si yo fuera la autoridad yo haría esto, si yo fuera la autoridad yo haría esto. Y esto lo llegó a escuchar muchas veces en la corte, ¿eh? Y yo les decía, oye, a ver, permíteme, es que estamos hablando del municipio de Tizimín en Yucatán, no estamos hablando de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Necesitas entender el contexto y esa realidad solo te la da estando acá afuera, ¿no? Como tú dices, en el gobierno del estado, en las posiciones en donde has podido estar, creo que eso complementa bastante bien. Y bueno, pues decides participar y creo que no podemos dejar de observar
que la reforma constitucional se da en un momento en donde se dice que el Poder Judicial enfrenta varios retos. Y en tu óptica, ¿cuáles serían esos retos que tendríamos que atender en el caso de que Paulina llegara a ser magistrada? Me parece que el primero, el más urgente, es el de comunicar. No me parece posible que a estas fechas en las que nos encontramos, un ciudadano no pueda distinguir entre un juez y un fiscal. Y eso es responsabilidad también del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial no ha sabido transmitir ese trabajo que ya hace. Digo, estando dentro, yo sé que trabajan muchísimo y sé que hay gente con una preparación vasta y profesional en lo que están haciendo, pero no le llega esa información a la ciudadanía. Es cierto, presentan informes de labores, el último de la ministra Piña creo que tenía más de 700 fojas y el reducido 80. Y claro, sí hay algunos medios digitales que dan seguimiento a las labores que hacen los órganos jurisdiccionales, pero no ha salido del nicho de algunos interesados, algunos abogados que le damos seguimiento a esta información. A la ciudadanía no le ha llegado. Entonces creo que el principal reto para poder fortalecer al Poder Judicial es que la gente conozca al Poder Judicial. Y hay que hacerlo en un lenguaje muy ciudadano, con determinados grupos y espacios y sectores de la población a las que no les ha llegado esa información. Correcto. Y en ese sentido, el único reto que tú observarías es el tema de la comunicación. No, ¿Crees que hay algo más? No, yo creo que ese es el más urgente, pero definitivamente pues vemos en temas hasta estadísticos en este último informe que un amparo directo dura 280 días en resolverse y creo que la revisión en 250. Estamos hablando de procedimientos que ya llevan detrás años de un litigio, además de un sector de la población mínimo que logró acudir a una instancia judicial y además tenemos este nivel de retraso y rezago judicial. Definitivamente eso no es atribuible necesariamente al órgano jurisdiccional en sí mismo, pero sí a la posibilidad de crear estrategias, herramientas internas dentro del Poder Judicial para poder eficientar esos procedimientos. Otro tema que a mí me parece indispensable es desde casa, pues tenemos que empezar a sensibilizar a nuestros funcionarios judiciales para que queremos sentencias con perspectiva de género, ¿no? Con perspectiva de la niñez y todo eso desde casa tenemos que empezar a fomentarlo. Y no lo podemos hacer con un oficial judicial, un actuario, un secretario que está de 8 a 8 tratando de sacar la chamba, ¿no? Entonces tenemos que encontrarnos esos espacios también. Sí, por supuesto. Y bueno, y eso me lleva a un tema que también preocupa mucho a la sociedad, que es el tema de la protección de los derechos humanos. Si el Poder Judicial enfrenta estos retos que nos comentas, pues si yo estuviera escuchando la charla y no fuera abogado, lo primero que me preocuparía, bueno, ¿y cómo protegen entonces los derechos humanos a través de los distintos juicios que tramita el Poder Judicial de la Federación? En este sentido, ¿cuáles tú consideras que sean los retos ya en concreto en la parte técnica, en la parte de protección de derechos humanos? En la parte técnica del juicio de amparo, digamos que es nuestro mecanismo de defensa de derechos, pues tenemos una parte que es 100% procesal y que está en cancha muchas veces del legislador. O sea, tenemos que repensar el mecanismo de acceso a la justicia y ver allá dónde están esos candados que han impedido que la ciudadanía realmente pueda acceder al juicio de amparo. Yo pongo, por ejemplo, a mis alumnos el tema de la tutela en Colombia, que es mucho más abierta y que permite que cualquier ciudadano pueda acudir. Y el amparo me toma una clase explicar los tipos de procedencia de amparo y un semestre explicarle las causales de improcedencia. Entonces, sé que nos encantan a los abogados esos tecnicismos, pero a la hora de que a un ciudadano llega y después de pasar por pesquisas para encontrar al abogado que no le cobre tanto para llevar su juicio de amparo y a la primera se la desechen o le sobresean sin mayor acercamiento realmente real con la judicatura en relación a ver, ¿y ahora qué hago? Creo que ese es un reto real cuando hablamos de protección de derechos fundamentales. Y entonces creo que hay una parte en la cancha del legislador, sí tenemos que repensar el juicio de amparo, pero también de el operador de justicia que recibe esas demandas y que muchas veces pues no interpreta la ley o no la aplica en un sentido todavía más pro action, terrible que utilicen las palabras en latín, pero es la maña del abogado, ¿no? Pero a favor del justiciable. Claro, claro. No, por supuesto, tienes toda la razón. Yo he comentado siempre que
son tantas las causales de improcedencia en el ámbito jurisprudencial, en el ámbito legal, que es más fácil que me desechen, es más probable, las probabilidades de un desechamiento son más altas que la admisión, ¿no? Entonces, de entrada ahí, pues el abogado tiene que saber de amparo para poder garantizar la admisión de la demanda. Y algo que tú comentabas, bueno, si queremos que la ciudadanía sea la que promueva sus juicios, pues de entrada con un listado interminable de causales de improcedencia, eso sería prácticamente imposible, ¿no? Y en esa lógica, en esa dinámica, me gustaría preguntarte, bueno, ¿cuáles serían en todo caso las alternativas que tú observas que podamos tener para hacer más eficiente en todo caso el juicio de amparo, ¿no? Ya hablaste de alguna reforma, pero ¿qué tendríamos que hacer además? Me parece que de inicio hay ciertas demandas de amparo que se pueden promover de una forma mucho más fácil o sin tantos requisitos. Hablamos, por ejemplo, del incomunicado, que hasta de forma oral puede ir cualquier ciudadano a promoverlo en favor de otra persona. Bueno, creo que si bien eso está en la ley, creo que también podríamos de algún modo irnos replanteando un juicio de amparo más en esa modalidad respecto a algún tipo de derechos. Evidentemente eso tendrá que pasar por un órgano legislativo. El plano judicial, yo creo que también tenemos una cantidad de algún modo de trabajo jurisdiccional interno que impide que realmente quien va a tener el contacto con el ciudadano le pueda a lo mejor explicar. Tenemos defensorías allá que están funcionando muy bien, pero sabemos que no operan para todos los tipos de derechos ni para todas las personas que requieran ese tipo de asesoría. Es muy difícil también contar con esa asesoría. Y yo creo que mucho parte de esas razones, a veces muy técnicas, muy procesales, que realmente impiden que entres, que se estudie el caso para empezar, que el juez esté en la aptitud de analizar una situación de violación de derechos fundamentales. Yo igual cuando estaba en el juzgado y estaba muy joven y yo quería amparar a todo el planeta, ¿no? Y lo primero es no sobre ese causal tal, causal otra, ¿no? Entonces creo que si entendemos el juicio de amparo como un mecanismo de protección de derechos fundamentales, sin olvidar los requisitos procesales que tenga que haber al lugar, pues tenemos que también interpretar la norma, eso ya está en nuestra cancha, en ese sentido. Correcto. Y en ese sentido, bueno, estamos conscientes y participo de tu idea, del planteamiento de vamos a hacer más accesible el juicio de amparo, vamos a admitir mucho más el proceso que la forma, ¿no? El fondo que la forma. Pero también es cierto que en México vivimos en condiciones hoy muy especiales, sobre todo en el área de seguridad, tanto seguridad pública como seguridad nacional. Hemos visto una política pública mucho más agresiva en ciertas decisiones y en esa medida, bueno, pues el juicio de amparo tiene un impacto directo en temas de violencia estructural, desaparición forzada de personas, cosas de este estilo que son las notas de prensa que tú has escuchado en fechas recientes, ¿no? En esa medida, ¿cómo contribuye el juicio de amparo con algo así? Muchísimo. Y el problema a lo mejor es que no lo hemos, reitero, comunicado, ¿no? Pero el Poder Judicial, a partir de sus sentencias, fija criterios claros para las policías, para las fiscalías en la investigación de delitos. Un caso como Florence Cassés fue un parteaguas en la forma en que se investigan los delitos y el respeto al principio de presunción de inocencia. Son equiparable un poquito como la lectura de los derechos Miranda, ¿no? En Estados Unidos, que vino de una sentencia. Y entonces el Poder Judicial tiene que reconocer que tiene ese poder, o sea, tiene esa facultad de ir fijando esos criterios, esos límites al poder para que realmente ver un cambio estructural en esa otra parte que de algún modo decimos, no, es que eso le toca a las fiscalías, no, pero tú revisas el trabajo que hacen las fiscalías. Entonces, vamos a tomarnos en serio los derechos, vamos a tomarnos en serio esa posibilidad de ir fijando estándares desde el Poder Judicial y vamos a transmitir ese trabajo que se hace jurisdiccional puramente. Claro, claro, muy bien. No, pues creo que tienes una visión muy clara de lo que es el juicio de amparo y de lo que necesitamos, porque efectivamente yo coincido contigo, hay que privilegiar el proceso y hay que ayudar que nuestros juicios, nuestro proceso de amparo, pues también contribuya con otras áreas que reclaman en este momento apoyo, como son estas en donde estamos viendo desapariciones forzadas y cosas de este estilo que insisto, fíjate que yo una reflexión rapidísima, yo cuando vi el caso de los 43 de Ayotzinapa,
un día antes, yo acababa de dar una plática sobre desaparición forzada y yo les decía, gracias a Dios en México ya se acabó. Y al siguiente día me callaron la boca, ¿no? Me dijeron, no, olvídalo, sigue vigente todavía, ¿no? Entonces, creo que el juicio de amparo se puede convertir efectivamente en una garantía Creado. que nos permita alcanzar pues estos estándares de protección de derechos humanos tan importantes, ¿no? Y bueno, veo en ti una visión muy sólida y sin duda alguna la magistratura federal vendría muy bien a complementar esta formación, pero te lo quiero preguntar, la magistratura federal en todo caso, ¿en qué cambios profesionales y académicos se convertiría para ti? Bueno, algo que a mí, por la cual yo me inscribí a una magistratura de un tribunal colegiado, es porque yo, te digo, estoy muy convencida de que a través del diálogo alcanzamos mejores respuestas. Y un tribunal colegiado, pues me voy a integrar con otros 2 expertos en la materia, que serán otros 2 magistrados que a veces coincidiremos y a veces no compartiremos nuestra opinión. Y yo me siento muy ilusionada, muy motivada con empezar a tener esas charlas duras en eso, sobre todo esos asuntos o casos difíciles en los cuales a lo mejor llegaremos no a un acuerdo, pero sí en posturas enriquecedoras. Entonces esa parte creo que va a ser un reto profesional muy interesante. También obviamente pues va a ser un reto personal el mantenernos actualizados permanentemente, porque cada asunto, cada expediente, así como el mural de la corte, cada expediente tiene una cara, cada expediente le debemos dar la seriedad y el estudio y la dedicación que se merece. Entonces, estoy dispuesta a hacer esa chamba, a hacer ese trabajo de mantenerme estudiando, de mantenerme preparando cada día para lo que pueda venir el día de mañana, lo que pueda requerir nuestro sistema de impartición de justicia. Definitivamente, los temas de justicia no son los mismos ahorita que hace 20 años ni hace 40. Entonces, tenemos que ser muy cercanos de qué es lo que necesita nuestro Estado de un poder judicial. Y eso es mantenernos en diálogo entre nosotros y con los ciudadanos. O sea, siento que eso va a representar para mí esta nueva encomienda en caso de ser electa. Muy bien, no, pues muy interesante. Fíjate que aquí en Naticum somos un centro de estudios en donde privilegiamos mucho el uso de la tecnología. Y esta pregunta que te voy a formular se la he hecho prácticamente a todos los candidatos que nos han acompañado acá y tiene que ver precisamente con el uso de la tecnología en la impartición de justicia. Estamos aquí metidos particularmente en un programa o en una investigación sobre inteligencia artificial aplicada al derecho. Y te quisiera preguntar, ¿qué opinas tú sobre el uso de las tecnologías de la información? ¿Vislumbras que en algún momento la inteligencia artificial pudiera convertirse en una herramienta para el amparo? Por supuesto, tuve la oportunidad de ir a un curso a Stanford y pues allá pues tienen todo el tema tecnológico allá en la esquina de al lado y en el campo del derecho nos contaban pues cuáles son todas estas mejoras e innovaciones que están haciendo con el caso del robot juez y qué sí, qué no y hasta cuestiones de ética. O sea, realmente yo creo que estamos llegando hasta incluso un poco tarde en las cuestiones hasta de inteligencia artificial. Y hay que tomarlo con seriedad de que esto es un aliado para nosotros. O sea, sí, qué mejor si viene hay un mecanismo de inteligencia artificial que pueda a lo mejor solventar problemas de mero trámite dentro del juicio de amparo y no le voy a quitar tiempo a mis oficiales que los necesito estudiaban, preparándose para poder proyectar mejores sentencias. O en el caso de las notificaciones, sí hubo un avance importante ahora con la pandemia, pero más bien por el tema de la necesidad de tener que reanudar las labores jurisdiccionales y un poco así como conforme a la marcha, y a veces te notificaban por WhatsApp y a veces por mail y sí vale, no vale. Y yo creo que si lo vemos con esa óptica de que la tecnología es ya una realidad y que ya hay un avance importante que se está haciendo en otros contextos con la inteligencia artificial, el Poder Judicial debe de poder utilizar y poder estar abierto a estas tecnologías. Ahorita que estaban a todas redes sociales, que seguramente has visto, ¿no? Que no tienen tóner, que están pasando por ciertas carencias dentro del tribunal, porque pues nuestra ley dice que el expediente electrónico y el expediente físico deben de ser idénticos. Bueno, y eso, pues vamos a ver qué tan útil realmente sigue siendo que lo mantengamos a lo mejor en un inicio o arranque del proceso de la justicia en línea era necesario, pero a lo mejor y ya no. Y entonces yo veo
con buenos ojos la tecnología y creo que evidentemente los jueces tenemos que aplicar nuestro criterio, inteligencia y todo lo que conlleva juzgar derechos humanos, nuestra sensibilidad que a lo mejor no nos la va a dar un elemento de inteligencia artificial, pero hay un montón de campos en los que será una gran aportación. Sí, por supuesto. Aquí en Naticum nos hemos preocupado mucho por el tema del razonamiento lógico que utilizan los algoritmos, ¿no? En la inteligencia artificial. Y la realidad es que nos ha servido mucho porque nos ayuda a interpretar aspectos de la norma que nosotros no habíamos advertido, por ejemplo, ¿no? Evidentemente, yo coincido, en este momento no va a suplir la inteligencia artificial a nadie en el derecho, pero sí es una gran herramienta para auxiliarnos y hacer mucho más eficiente nuestras funciones. Y bueno, pues llegamos a la parte final de la entrevista y la parte donde creo yo nuestra audiencia estará muy interesada en saber específicamente cuáles son tus propuestas, Paulina. En este caso, de llegar a ocupar el cargo, ¿cuáles son las propuestas concretas que nuestra audiencia debe conocer? Bueno, yo creo que algo que trabajé incluso cuando estaba en el juzgado y estaba de moda todo el tema de las sentencias de lectura fácil, que pues son dirigidas a ciertos sectores de la población, como la niñez o personas con discapacidad. Yo siempre creí que las sentencias todas deben de ser en lenguaje ciudadano. Y eso implica pues un reto mayúsculo para los abogados que estamos encantados de demostrar nuestros conocimientos técnicos, pero a mí me encantaría poder desde el tribunal implementar un mecanismo de comunicación a los justiciables, a las partes quejosas, en los que ellos puedan irse a casa leyendo y entendiendo una sentencia sin que esto signifique nada más que el hecho de que está dirigida hacia ti, para ti estoy juzgando tu caso, tu asunto, no es para que lo lea tu abogado, es para que lo lea el ciudadano. Entonces, empezando por allá. Y otra cosa que yo siempre insisto, o sea, yo me comprometo en caso de ser electa de estar comunicando periódicamente el trabajo que vamos a estar haciendo en el tribunal colegiado y no únicamente a los abogados. Hay que ir con los jóvenes, con otros sectores de la población, con preparatorias, porque a veces luego que las universidades, oye, vamos a las preparatorias a comunicar qué es lo que está haciendo el tribunal. Eso igual yo creo que es algo que es la deuda histórica que tiene el Poder Judicial. ¿Mm? Correcto. Y en ese sentido, no puedo dejar de preguntarte si dentro en alguna de tus propuestas has considerado fortalecer de alguna manera el tema de la perspectiva de género. Sobre esto, ¿cuál sería tu visión? Por supuesto, mira, como mujer, madre, hija, amiga y todo lo que represento, yo sé lo difícil que es para las mujeres llegar a ciertos espacios de poder y no hemos llegado todas y todavía nos falta un amplio camino. Las tareas del hogar no están repartidas equitativamente. Entonces, si no tenemos un juzgado, un tribunal sensible con estas circunstancias, incluso con las trabajadoras del Poder Judicial de la Federación, que a lo mejor y no han podido entrar al curso de capacitación porque es en un horario en el cual ya tienen que llegar a casa, ¿no? Y eso impide luego otros temas de crecimiento profesional. No vamos a llegar a tener sentencias sensibles con el tema de la perspectiva de género. Entonces, yo igual dentro de mis compromisos de algún modo de ser electa, es que dentro del Poder Judicial nos tenemos que sensibilizar con la perspectiva de género, con nuestras trabajadoras del Poder Judicial, además de otros grupos que todavía están empezando a lograr o alcanzar ese reconocimiento y ese goce y disfrute de derechos como las poblaciones trans y los demás miembros de la comunidad LGBT. Allá definitivamente tenemos que, ya empezamos, ¿no? Y ellos han logrado un poco de visibilización en el mundo, ¿no? Pero realmente en nuestras sentencias nos falta muchísimo y eso desde labor jurisdiccional hay mucho que hacer. Muy bien, ¿no? De verdad te felicito, enhorabuena, propuestas muy, muy claras. Y quisiera cerrar con una última pregunta. Ya lo comentaste, el tema de la comunicación, y te quiero anticipar, o te quiero compartir más bien, que la gran mayoría de los candidatos que han estado acá han coincidido contigo en el sentido de necesitamos que el Poder Judicial comunique, que se mantenga en un diálogo permanente con la ciudadanía. Y en ese sentido me gustaría cerrar la entrevista preguntándote,
¿Qué debemos hacer? ¿Qué haría en todo caso Paulina para tratar de que la justicia fuera transparente y mucho más accesible en el estado de Yucatán? Bueno, desde el plano del Poder Judicial de la Federación, el trabajo ya lo hacen. Periódicamente lanzan, están siguiendo su estadística, informando al Consejo de la Judicatura, el trabajo, reportan gastos personales, reportan su patrimonio, pero eso no lo comunicamos hacia afuera, lo comunicamos hacia adentro. Y salvo que haya alguien sentado viendo esos informes de labores o esos datos estadísticos que vienen del INEGI, del Poder Judicial, nadie se entera. Entonces, definitivamente vamos a perderle el miedo a que la gente sepa quién soy yo, quién soy Paulina, de dónde vienen mis antecedentes, cuándo hice mi informe de rendición de cuentas, cómo vino mi estadística en tribunal colegiado, cuál es mi nivel de atraso, de rezago, todo eso lo tienen. El tema es que no ha llegado a ser del conocimiento de la ciudadanía. Correcto, correcto. Y bueno, y creo que en ese sentido el reto que enfrentas ahorita en la campaña precisamente tiene que ver con la comunicación, ¿no? Cómo transmitirle a la gente estas propuestas y eso fue lo que motivó la invitación al podcast de Nati con Paulina. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Te reitero que tu perfil me hace pensar muchas cosas positivas, por supuesto, en el sentido de que me identifico mucho con lo que acabas de plantear, ¿no? Porque indudablemente que hablar de derechos humanos y hablar de todas las posiciones teóricas que hablaste al inicio de la charla, pues es muy enriquecedor y queremos jueces así. Queremos jueces que tengan una visión mucho más abierta, una visión mucho más comprometida con la dignidad de la persona, como núcleo esencial de cualquier derecho humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, felicidades, enhorabuena y mucho éxito. No, muchas gracias por la invitación nuevamente y encantada de venir a acompañarte en cualquier otro momento. Bueno, y cuando ganes, porque esperemos que así sea, enhorabuena, te vamos a volver a invitar por acá Pues sí. y te vamos a exigir comunicación con tus justiciables, porque indudablemente esa es la parte que hay que fortalecer con mayor fuerza, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y qué bueno que estuviste por acá con nosotros. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden suscribirse a la página de internet, a todas nuestras redes sociales y consultar todos los episodios que se van a publicar sobre las entrevistas con los candidatos al Poder Judicial de la Federación. Hasta luego.